Alvise Pérez y Vito Quiles, los fascistas de ultraderecha que difunden bulos para incitar al odio y la violencia. En un nuevo y despreciable acto de terrorismo mediático, los ultraderechistas Alvise Pérez y su colaborador Vito Quiles han lanzado un bulo infame contra el periodista Raúl Solís, exponiéndolo a una ola de amenazas violentas y homofóbicas. Aprovechando su posición de influencia y sus más de 700.000 seguidores en Telegram, estos dos personajes han fabricado una conversación falsa en la que insinúan, sin escrúpulos, que Solís mantuvo un diálogo inapropiado con un adolescente de 16 años, insinuando gravemente conductas pedófilas. El resultado, una ola de odio y amenazas de muerte. Lo que siguió es repugnante. Una avalancha de amenazas de mutilación y asesinato inundó Telegram, con seguidores fanáticos de Alvise y Quiles clamando por la sangre de Raúl Solís. Cortarle la polla, lincharlo, quemarlo vivo, ahorcarlo en la Plaza de España, estas son solo algunas de las abominables expresiones de odio que han circulado tras la publicación del bulo. ¿El objetivo? Intimidar, silenciar y destruir la vida de un periodista cuyo único crimen es hacer su trabajo en un medio que no se pliega a la narrativa de la extrema derecha. Se están lanzando todo tipo de amenazas contra un periodista que ha sido objeto de un montaje en el que simulan que es un pedófilo. Los desinformadores de ultraderecha, Alvise Pérez y Vito Quiles, han publicado en sus redes que Raúl Solís, periodista de Canal Red, intenta mantener relaciones sexuales con menores e incluso incurre en casos de pedofilia. Para ello, publican una supuesta conversación privada mantenida por Raúl con un menor de 16 años, una conversación absolutamente falsa, claramente fabricada con una de las muchas herramientas existentes en Internet para simular falsos mensajes privados a través de Twitter. Todo tipo de errores pueden verse en la conversación, entre ellos que el supuesto pantallazo se realiza minutos antes de la hora en la que comienzan realmente las conversaciones. Es todo muy burdo, pero Raúl está siendo objeto de amenazas y de llamamientos a lincharlo, castrarlo, ahorcarlo y pegarle palizas. Todos los mensajes han sido certificados a través de la herramienta de Garante y Raúl ya los tiene en su poder. Hay quien está borrando algunos de sus mensajes. De hecho, el propio Vito Quiles ha eliminado el tuit con el que lanzó estas difamaciones a través de esa red social. Todo ahora puede ser estudiado por abogados para emprender distintos tipos de acciones judiciales contra los que han lanzado esta campaña contra él y contra quienes están lanzando gravísimas amenazas y llamamientos a acabar con su vida. La estrategia de la cobardía, borrar pruebas y editar mensajes. En un intento evidente de escapar de las consecuencias legales de sus actos despreciables, Alvise Pérez editó rápidamente el mensaje original, eliminando la acusación explícita de pedofilia, mientras que Vito Quiles borró su publicación en X, anteriormente Twitter. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la huella del odio que estos personajes sembraron ya había germinado en un peligroso terreno de violencia y fanatismo. Fascismo 2. La extrema derecha y su maquinaria de mentiras. No se trata solo de un bulo, sino de una estrategia sistemática de la extrema derecha para destruir a quienes consideran sus enemigos. Alvise Pérez y Vito Quiles no son simples influencers o periodistas, sino mercenarios de la mentira, dispuestos a fabricar cualquier historia que les permita desatar su odio visceral y poner en peligro la vida de personas inocentes. Son el rostro moderno del fascismo, utilizando las redes sociales para esparcir su veneno y azuzar a sus seguidores a cometer actos violentos. Justicia ya, no más impunidad para los fabricantes de odio. La justicia debe actuar con contundencia. No podemos permitir que estos fascistas de ultraderecha sigan utilizando su influencia para arruinar vidas y fomentar el odio con total impunidad. Raúl Solís y otros periodistas valientes merecen protección, no persecución. Es hora de que la sociedad diga basta y exija el fin de esta maquinaria de mentiras y odio que amenaza con destruir nuestro tejido social. Alvise Pérez y Vito Quiles deben ser responsabilizados por sus actos y enfrentarse a las consecuencias legales que les corresponden. No más impunidad para los fabricantes de bulos. Que se le veía a usted jugando al golf. ¿No le ha gustado que se publiquen esas imágenes un poco más de su vida privada en vacaciones? ¿A quién le gusta que le hagan fotos en su vida privada? Me parece peligroso que ya no seamos capaces de distinguir entre el periodismo serio o el periodismo a secas y lo que hace gente como Vito Quiles, como Alvise. Lo que ha hecho La Razón lo ha hecho Vito Quiles esta misma semana. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Claro, tenemos que hacer algún tipo de reflexión. Sicarios mediáticos. Ha venido usted aquí a señalar
a los panfletos de ultraderecha. De manera velada, usted se refería de alguna manera a Vito Quiles, a Inda, a lo que son, digamos, la primera línea de ataque de la ultraderecha contra la democracia. Y, sin embargo, creo que usted obvia de manera deliberada el principal problema que tiene el poder mediático en España. Y el verdadero problema del poder mediático en España no son solo los sicarios de poca monta que extienden bulos. El problema son los dueños de los grandes medios de comunicación. Son aquellas presentadoras, presentadores de grandes programas de televisión que tienen alianzas muy profundas con el poder económico y con el poder político para hacer que solo pase en España lo que ellos quieren que pase. Así es imposible, señor Sánchez, que haya regeneración democrática en España. 31 de marzo de 2020. ¿Sabéis qué exalcaldesa de 76 años ha recibido en su casa un respirador personal de la empresa Vital Aire para evitar acudir a un hospital público y hacer cola como el resto de españoles? Publicó Luis. La víctima del bulo, Manuela Carmena, demandó al vice por calumnias y 3 años después, en marzo de 2023, fue condenado a borrar la publicación y pagar 5.000 euros a la exalcaldesa de Madrid. Y hay todavía más casos similares. Luis Pérez Fernández también difundió una falsa PCR positiva del exministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, que se querelló contra él y acabó admitiendo Luis Pérez en el juzgado que era mentira. También el ministro de Transportes, Óscar Puente, le denunció por difundir información personal y ofensiva suya en redes sociales, y José Luis Ábalos también lo acusó de violar su derecho al honor por haber compartido imágenes de su vida privada. De hecho, Ábalos llegó a lograr una condena contra Luis Pérez, que tendría que indemnizarle con 60.000 euros, pero la Audiencia Provincial de Madrid anuló la condena por un supuesto error administrativo que obliga a repetir el juicio. ¡Oh, qué casualidad! Pero los bulos de Luis Pérez Fernández no se limitan ni a la pandemia ni únicamente a figuras de la política institucional, ¿verdad? No, las víctimas son innumerables y de todo tipo y condición, lo vais a ver, siempre y cuando sirvan para activar un sesgo de confirmación de ideas racistas, antifeministas o de odio a los pobres y a la izquierda. Vamos a recordar 3 ejemplos simplemente entre los innumerables que hay que van precisamente en este sentido. El primero, final del Mundial de Fútbol. La selección española femenina gana la Copa del Mundo. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, agrede sexualmente a Jennifer Hermoso durante la celebración del campeonato y provoca un escándalo global. ¿Y quién pone sus técnicas de mentiroso profesional al servicio de Luis Rubiales? Su tocayo, Luis Pérez Fernández. ¿Qué hizo? Publicó un vídeo manipulado, editado, para intentar desacreditar a la futbolista, en el que se podía ver a las campeonas del mundo en el autobús del equipo, supuestamente bromeando sobre la agresión de Rubiales a Jenny Hermoso. La típica estrategia, que bien conocemos casi todas, para desacreditar a las mujeres cuando sufrimos violencia sexual. Cualquier cosa que no sea encerrarte en tu casa a llorar y estar fatal y penando por haber sufrido esa agresión sexual, significa que en realidad o no fue para tanto o es que claramente te lo has inventado. El ambiente de jolgorio, recordáis que dijo aquel juez sobre la violación de la manada. La cuenta de Twitter de Luis Pérez Fernández fue suspendida por publicar ese vídeo editado contra Jennifer Hermoso, pero sigue acumulando, lo decía antes, en torno a 1,8 millones de seguidores entre TikTok, Telegram, Instagram y Facebook, lo cual supone más que cualquier otro partido político de este país. Y la cosa no se queda solo ahí. Muchísimos medios convencionales difundieron, por ejemplo, aquel bulo sobre Jenny Hermoso. Y no solo eso, han difundido sus ideas durante años, han promocionado a la gente que tiene alrededor y con la que ha organizado movilizaciones fascistas, los de Desocupa, por ejemplo, y por supuesto a Javier Negre, creador de Estado de Alarma, trampolín de Alvise y de Vito Quiles. Importante no olvidarlo, porque hoy muchos se lavan las manos y dicen lo mismo que Pedro Sánchez sobre la máquina del fango, que el problema aquí es el Internet, en fin. Desde Libres y Combativas queremos denunciar públicamente unos hechos completamente repugnantes que tuvieron lugar ayer por la noche, después de la concentración que hubo en Génova exigiendo la dimisión de Díaz Ayuso, donde los fascistas de Javier Negre y de Vito Quiles fueron a entrevistar a una de nuestras compañeras, a la compañera Violeta, con diversidad funcional, de Libres y Combativas, y hoy han subido un vídeo repugnante riéndose, mofándose de ella, además fomentando el acoso machista y putrefacto en las redes sociales, y desde Libres y Combativas queremos dejar claro que no lo vamos a dejar pasar. Javier Negre y Vito Quiles piensan que las compañeras que somos mujeres, o que somos jóvenes, o que somos personas con diversidad funcional, no tenemos derechos, somos personas de segunda y además que no sabemos y que no somos capaces de comprender por qué vamos a una manifestación o por qué no vamos.
se está llevando un palmo de narices porque lo que nuestra compañera Violeta representa es precisamente todo lo contrario, una persona consciente, una luchadora nata, un verdadero ejemplo para todas las luchadoras y para todas las mujeres que hemos tomado las calles, y queremos decirle a Violeta en primer lugar que estamos contigo, que todas las mujeres que hemos salido a luchar nos sentimos identificadas con tu lucha, y que desde luego que sepas que no estás sola. Y por otro lado queremos mandar otro mensaje muy diferente a Javier Negre y a Vito Quiles, que es que si os pensáis que esto va a quedar así, estáis completamente equivocados. Libres y combativas vamos a denunciaros por este comportamiento tan execrable y tan asqueroso que habéis tenido, y como hemos gritado tantas veces este año en las calles, se acabó.